Su hijo la ignoró en su boda, nunca imaginó que una decisión desterraría el dolor. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. La luz del sol caía a plomo, las risas resonaban en el aire, pero yo estaba atrapada en una tormenta de confusión y tristeza. Mi hijo, mi único hijo, se había convertido en un extraño en medio de uno de los días más importantes de mi vida. Su mirada, fría y distante, me atravesaba como un cuchillo. En su boda, el momento que debería ser la celebración del amor, yo solo sentía un hueco en el pecho que amenazaba con devorarme. La ceremonia estuvo adornada de flores, blanco y rosa, todo hermoso, pero yo no podía mirar. Mis ojos se enfocaban en él, en cómo caminaba al altar, ajeno a mi angustia. La felicidad de los demás me envolvía, el olor a jazmín en el aire, el murmullo de la gente, pero yo estaba aislada en mi propio silencio. Recordaba mejor tiempos, cuando él era pequeño y siempre corría hacia mí pidiendo abrazos. ¿Qué pasó? ¿Dónde se perdió ese niño? Los murmullos a mi alrededor se tornaban en ecos vacíos. Me preguntaba si alguien más podía ver mi dolor. La novia, radiante en su vestido blanco, sonreía, mientras yo trataba de no perder el control, de no caer en las lágrimas que amenazaban con escapar. No llores, no ahora, me repetía a mí misma. Pero el nudo en mi garganta se hacía más fuerte, y fue en ese instante, mientras todos se levantaban aplaudiendo la unión de dos almas, que vi algo en el rostro de mi hijo. Una sombra, una especie de revelación prohibida que me heló la sangre. ¿Qué estaba ocultando? La seriedad en sus ojos me paralizó. En lugar de sentir alegría por su felicidad, un abismo de dolor me abrió las entrañas. Se acercó a la novia, pero no a mí. Ignoró mi presencia, dejándome en el limbo de su indiferencia. La ceremonia en sí fue un espectáculo, lleno de risas y ovaciones, mientras yo me hundía en un mar de incertidumbre. La música sonaba suavemente, cada acorde golpeando mi pecho. Pero en su interior, mi corazón gritaba. ¿Por qué me ignoraba, hijo mío? ¿Qué era lo que no decía? Sentí que los ojos de todos se volvían hacia mí, observando mi sufrimiento, y eso me volvió aún más vulnerable. En un momento de desesperación, decidí hacer algo drástico. Con un temblor en las manos, me dirigí a la salida. El viento soplaba fuerte, desordenando mi peinado. Una decisión, un acto que podría cambiarlo todo. Quizás, solo quizás, podría liberar el dolor que me consumía. Mientras cruzaba la puerta, escuché un susurro. Mamá, era él, llamándome, pero ya era tarde. La decisión había sido hecha. No sabía si alguna vez podría volver atrás. Sus palabras se perdían en el aire, mientras una sensación de autorrealización empezaba a calar en mí. Tal vez, solo tal vez, había llegado el momento de renacer, de escapar de ese destino que me hacía prisionera, pero el sonido de mis pasos resonaba en mis oídos sin rumbo, lleno de preguntas. ¿Qué haría ahora, Hey? Antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No querría que te perdieras de ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, vamos a conectar. El aire fresco me golpeó de lleno al salir del salón, como si me despertara de un letargo. Caminé sin rumbo fijo, mis pies arrastrándose sobre el asfalto brillante del estacionamiento. El mundo parecía girar a mi alrededor, los coches aparcados, la música lejana, las risas y el murmullo de los invitados se desvanecían, convirtiéndose en un eco lejano. Era irónico, pensé, que el día que debí sentirme más feliz, fuera el que me dejara más desolada. Decidí alejarme del bullicio, buscando un lugar donde pudiera escuchar mis propios pensamientos. El parque cercano se extendía ante mí, un lugar familiar que solía visitar con mi hijo cuando aún era un niño. Recorrí el sendero, cada paso un recordatorio de lo que habíamos perdido. Los árboles susurraban como viejos amigos, pero esta vez se sentían indiferentes. Me senté en una banca desgastada, observando a las familias disfrutar del día, padres e hijos riendo y jugando. Mi corazón se encogió al imaginar cómo habría sido esa vida si las cosas hubieran sido diferentes. Cerré los ojos y dejé que las lágrimas cayeran libremente. Me preguntaba si él estaba allí, en medio de la algarabía,
creando sus propios recuerdos con su esposa, mientras yo me desmoronaba en soledad, y entonces, en medio de mi tormenta interna, sentí un roce en mi hombro. Abrí los ojos y allí estaba, un niño pequeño, quizás de 5 años, con un helado en la mano, mirándome con curiosidad. Su semblante inocente, ajeno a mi tristeza, me arrancó una risa entre sollozos. ¿Por qué lloras?, preguntó, mientras su madre se acercaba, sonriendo con dulzura. No lo sé, cariño. A veces, la gente llora porque siente cosas que no puede explicar, respondí con voz entrecortada. La madre asintió, como si entendiera, y el niño, en su simplicidad, ofreció su helado hacia mí. Toma, es bueno y te hará sonreír. Una chispa de ternura brotó en mi pecho, como una luz tenue en un pasillo oscuro. Acepté el helado con gratitud, y, mientras saboreaba el dulce frío, recordé lo que era ser feliz en los pequeños momentos de la vida. La madre me sonrió y, antes de irse, me dijo, a veces, las lágrimas son solo una parte del proceso de sanación. Al escucharla, sentí una oleada de esperanza. Tal vez, para liberar mi dolor, no necesitaba huir, sino enfrentar el vacío que había dejado mi hijo al ignorarme. La idea de no volver a reconstruir la conexión me aterraba, pero ese momento fugaz con el niño y su madre me dio una nueva perspectiva. Quizás, mi decisión de salir no era una huida, sino un llamado a buscar respuestas. Con el helado a medio terminar, miré hacia el cielo, y una idea comenzó a tomar forma en mi mente. Necesitaba hablar con él. La incomunicación que nos había separado me había consumido, pero ¿qué tal si daba el primer paso hacia el reencuentro? Podía buscarlo, tender una mano. No podía permitir que este dolor se convirtiera en mi nueva realidad. Sin embargo, mientras salía del parque, un mensaje en mi teléfono vibró, un mensaje de mi hijo. Mamá, necesito hablar contigo. La mezcla de miedo y esperanza se agolpó en mi pecho. ¿Sería una oportunidad de reconstrucción o solo una gota más en el océano de mi sufrimiento? Mi corazón se aceleró. Este era el momento decisivo. No sabía si estaba lista para la verdad que se desplegaría ante mí, pero sabía que ya no podía darle espalda. Con el teléfono temblando entre mis manos, respiré hondo antes de decidir mi respuesta. El mensaje titilaba en la pantalla como un faro en la oscuridad, y mis pensamientos se precipitaban en un torbellino. No podía dejar que la ansiedad nublara mi juicio. Apreté el teléfono contra mi pecho. El frío de la pantalla apenas era un consuelo en medio de mi creciente angustia. ¿Qué le diría? Como podría traducir todo el peso de mi dolor en palabras adecuadas, tomé una profunda bocanada de aire y decidí contestar. Claro, cariño. ¿Dónde y cuándo? Mantuve la vista en la pantalla, esperando una respuesta que se sintió eterna. Después de lo que pareció ser un siglo, llegó un nuevo mensaje. ¿Te parece bien en el café de la esquina a las 5? Mi corazón palpitaba con fuerza, los minutos se deslizaban lentamente mientras caminaba de regreso a casa. Cada paso resonaba con la posibilidad de un nuevo comienzo o de una herida más profunda. Pese a mis esfuerzos, la ansiedad no me abandonaba. Si la conversación se volvía más dolorosa, si las heridas ya abiertas se volvían a reabrir, simplemente no sabía si podría soportarlo. Pero debía intentarlo. Su mensaje era un rayo de esperanza, un eco de la posibilidad de un futuro. Al llegar a casa, el reloj avanzaba sin compasión. Decidí distraerme, organizando cosas en la cocina. Acariciaba los objetos familiares casi como si buscaran calmar mi corazón. Las tazas aún conservaban la forma de sus manos pequeñas, las servilletas dobladas traían a la mente risa y juegos. En cada rincón, su ausencia reverberaba como un eco interminable. Pero reinstaurar la conexión con él era ahora mi meta, y aunque las memorias me asediaban, seguía caminando adelante. Finalmente, las manecillas del reloj marcaron las 5. Me miré en el espejo de la entrada. El reflejo mostraba a una mujer con el rostro cansado pero resuelto. Me armé de valor, decidida a afrontar la verdad, lo que sea que ésta significara. El café de la esquina era un lugar que habíamos frecuentado juntos, un refugio de risas y conversaciones. Al llegar, el lugar estaba densamente poblado, pero su imagen era inconfundible, sentado en una esquina, con una expresión seria que desentonaba con el ambiente animado. Me senté frente a él, y el silencio que se instaló entre nosotros era pesado, casi palpable. Hola, dije finalmente, rompiendo el instante de tensión. Él me miró, y, aunque intentó sonreír, sus ojos reflejaron una carga que me hizo sentir un nudo en el estómago. Gracias por venir, murmuró con voz baja, no hay de qué. Quería estar aquí, respondí,
con la esperanza de que mi sinceridad lo alentará a abrirse. Sé que no hemos hablado desde la boda. Su tono era sombrío, y a cada palabra me sentía más expuesta. Estuve pensando en todo lo que sucedió. Me siento desorientado, yo también, admití, mis manos entrelazadas sobre la mesa, sin saber si sería capaz de sostener la conversación. Siento que hemos construido un muro entre nosotros, un muro que no quiero que siga ahí. Él asintió lentamente, sus ojos se llenaron de una mezcla de tristeza y frustración. A veces siento que no sabes lo que realmente estoy sintiendo. Hubo tanto dolor en las últimas semanas, y desde la boda, solo he sentido más distancia. Su confesión me atravesó como una flecha. Quiero entender. Por favor, explícame. Estoy aquí. Siempre estaré aquí. Entonces, algo en su expresión cambió. Una chispa de vulnerabilidad brilló en su mirada, y rompió el hielo que rodeaba su corazón. Quiero que sepas que no te he ignorado porque no te quiera, sino porque estoy confundido. También tengo miedo. Miedo a que todo lo que hemos tenido se disuelva en el dolor de lo que no puede ser. Esa revelación flotó entre nosotros, y la realidad se tornó dolorosa y hermosa a la vez. Era un inicio, un reconocimiento mutuo del dolor que ambos llevábamos. Pero en medio de esta ternura, un temor creciente asomó la cabeza en mi mente. Estábamos listos para encarar la profundidad de nuestro sufrimiento compartido. De repente, el timbre de mi teléfono interrumpió el momento. Rápidamente revisé la pantalla y vi un nombre que no esperaba ver: María. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué haría ante esta inesperada intervención? La sensación de elipsis se apoderó de mí, atrapándome entre el deseo de continuar la conversación con mi hijo y la urgencia que asociaba a ese nombre. No puedo creer lo que estoy viendo, murmuré, sin poder apartar la mirada de la pantalla, como si allí estuviese la respuesta a todas nuestras preguntas. ¿Qué significaba este mensaje, y cómo afectaría el camino que comenzaba a trazarse entre nosotros? El aire se volvió denso, y en un instante, la claridad se tornó en caos. ¿Sería este el principio del fin o solo un bache en la ruta hacia la reconciliación? Un torrente de sentimientos se agolpó en mi pecho. ¿Lo abro?, pregunté en voz baja, como si el hacer la pregunta hubiera activado una corriente de inquietud. Miré a mi hijo, su rostro pálido y desgastado, y vi en sus ojos una mezcla de comprensión y rechazo. La realidad de la situación me golpeó. Este mensaje podría cambiarlo todo o deshacer lo poco que habíamos reconstruido. Hazlo, respondió él. Su tono cortante contrastaba con la vulnerabilidad que había mostrado un momento antes. No entendía por qué su respuesta resonaba más como una advertencia que como un apoyo. Mi dedo tembloroso buscó el icono de la notificación, y al tocarlo, la pantalla reveló un mensaje simple, pero que contenía la complejidad de un océano de emociones. Hola, mamá. Sé que no hemos hablado en mucho tiempo, pero necesito que sepas que estoy aquí. Me gustaría que pudiéramos sentarnos a platicar. ¿Te parece bien el sábado a las 6 en la casa de abuela? Una oleada de esperanza y desasosiego me ahogó. Era un gesto, una extensión de la palma hacia el pasado que ambos atormentábamos, pero ¿podría realmente brindar la oportunidad que tanto anhelaba o solo abrirá viejas heridas? Esto es bueno, susurré casi para mí misma, pero mi voz resonó en el aire tenso entre nosotros. Es un paso hacia algo. Él deslizó sus manos por la mesa, negando con la cabeza. No, no creo que sea tan simple. Cada uno de nosotros carga con sus propios errores. ¿Qué tal si se vuelve más complicado después de esto? Había cierta verdad en su escepticismo, y su postura me hizo sentir que debía actuar con cautela. Puede que sea complicado, pero deberíamos intentar entendernos. Sobre todo, darte la oportunidad de hablar sobre lo que pasó. Él necesita escucharte. La tensión entre nosotros era espesa, así como las palabras no dichas que se arrastraban en el ambiente. Aún así, me sentí impulsada a continuar. La boda fue un momento terrible. Hay cosas que no se resolvieron, y ese silencio entre nosotros ha crecido en una forma monstruosa. No me hagas esto, suspiró con frustración. Me haces dudar de si estoy listo para enfrentar todo esto. Tan pronto como pronunció esas palabras, un escalofrío recorrió mi cuerpo. La verdad era constante y fría, ya estábamos en medio del tormento. Yo tampoco estoy lista, admití, sin poder evitar que la voz se me quebrara. Pero si no empezamos a hablar, nos perderemos uno del otro. No sé si podría soportar perderte un momento más. Por un instante, un rincón en su expresión se suavizó, como si esas palabras hubieran hecho eco en su interior. Pero entonces, de nuevo una sombra cruzó su rostro,
y su mirada se desvió hacia un grupo de amigos en la mesa de al lado. Era evidente que había algo que no podía compartir. Te prometo que lo intentaré. No puedo hacer más que eso. Entre el temor y la esperanza, ambos nos encontramos sumidos en nuestra incertidumbre. La distancia aún era palpable, sentía que, a pesar de nuestro intento por conectarnos, había un abismo que se interponía. No necesitas ser perfecto. Solo quiero que sepas que estoy aquí, que siempre estaré aquí, le dije, deseando que mis palabras llegaran a su corazón como un recordatorio de que el amor aún existía entre nosotros. Mis ojos una vez más se posaron en el teléfono. Debería responder a María. Tal vez este encuentro no sea la única oportunidad que tengamos para sanar. Quizás, si lo hacemos juntos, será más fácil enfrentarlo, asintió, y su mirada volvió hacia mí, con un destello de reconocimiento. Sí, tal vez deberías hacerlo. Pero prométeme que después de esto, hablaremos de nosotros, de lo que está pasando entre nosotros, prometí, sin saber en qué me estaba comprometiendo realmente. Mientras mi dedo se encontraba a punto de tocar el botón de enviar, algo en mi interior se revolvió. ¿Era este realmente el momento de generar más caos? Entonces, el ecosistema de emociones se modificó de nuevo. El mensaje de la abuela me reprimió la esencia de todo lo que habíamos compartido hasta aquí. Realmente estaba lista para lo ¿qué vendría? ¿O sería solo un espejismo de la reconciliación? Siempre estaré aquí, repetí, pero la verdad era que la confusión seguía siendo mi compañera más fiel. En ese momento, el sonido de un timbre resonó en el aire. No era mi teléfono esta vez, sino el café. Como si el universo estuviera burlándose de nosotros, pensé, y mi pulso se aceleró. ¿Qué 8 más vendrá? La incertidumbre se mantuvo, mientras comprendía que el camino hacia la reconciliación sería más espinoso de lo que quizás imaginaba. Pero el siguiente capítulo de nuestra vida se escribía en este mismo instante, y con ello iban surgiendo preguntas que podrían reconfigurar todo lo que había sido y lo que podría llegar a ser. El sonido del timbre se desvaneció en la distancia, pero su eco reverberaba en mi mente. Mi pecho se contrajo, mientras mi pulso aumentaba, simbolizando la presión de lo que estaba por venir. Miré a mi hijo, que aún tenía la mirada perdida, como si se adentrara en un mundo donde las emociones quedaban enterradas bajo las capas del tiempo y el dolor. No sé si estoy preparada para esto, murmuré, aunque sabía que el tiempo no se detendría ante nuestra indecisión. Una parte de mí anhelaba un desenlace en el que la reconciliación nos envolviera, mientras que otra parte temía que la conversación se transformara en un campo de batalla emocional. En la ambigüedad de sus ojos había una promesa y un desafío. ¿Qué harás si María responde de una manera que no esperas?, preguntó, su voz apenas un susurro, como si el eco de sus palabras estuviera destinado a evitar que se hiciera evidente el abismo que existía entre nosotros. Era evidente que, incluso con la promesa de un futuro encuentro, el desafío inmediato era el presente. La conversación que debíamos tener ahora, en esta misma mesa, es solo un mensaje, pero tiene mucho peso, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Lo que sea que ocurra será un paso hacia adelante. Pero no puedo negar que me aterra la idea de abrir viejas heridas. Aún así, responderé. Voy a hacerlo. Su expresión permaneció en la línea de un océano tempestuoso, donde las olas de la incertidumbre y la esperanza colisionaban. Solo quiero que sepas que no soy el mismo, añadió, su voz temblando ligeramente. La última vez que hablamos, estaba herido, y ahora hay muchas cosas que no puedo expresar. Yo también he cambiado, le dije, avergonzada por la incapacidad de encontrar las palabras adecuadas para servir de puente entre nuestros mundos. Llevo mucho tiempo intentando encontrarme y reconstruir lo que queda. Pero pensar que podemos hablar de esto y que quizás pueda entenderte, me llena de miedo y de ansias por sanar. En su mirada había un destello de comprensión, pero también un pesado símbolo de alerta. Estamos en un lugar frágil, mamá. No estoy seguro de lo que vendrá, y temo que la conversación con María pueda interferir con lo que estamos intentando construir. Narices arrugadas de recuerdos añejos flotaban en el aire. Aún así, mis dedos se acercaron al teclado de mi teléfono, sintiendo que cada letra era un paso más cerca de lo que podría ser una estabilización emocional. Mientras lo hacía, mi corazón se debatía entre querer enviar el mensaje y aferrarme a la reticencia de lo desconocido. ¿Y si esto no nos acerca?, planteé en voz alta, como si las palabras fueran un hechizo capaz de destruir ilusiones y convertirlas en polvo. No podemos pensar así, respondió él, su tono fuerte, casi desesperado. Si no arriesgamos, no sabemos qué podríamos lograr.
Esa conversación podría ser la clave para abrir la puerta que hemos dejado cerrada tanto tiempo. Un fuego se encendió en su mirada, en su deseo de explorar lo que había estado oculto. A su lado, yo deseaba tener la misma energía. Muchos años de miedos me habían llevado a una especie de parálisis. Desvié la mirada hacia el teléfono, sintiendo el peso de mi decisión más que nunca. Está bien, voy a responder. No puedo permitir que el miedo controle nuestra vida. Al tocar la pantalla, justo cuando estaba por enviar un mensaje, el timbre del café sonó nuevamente, esta vez de manera más insistente. La puerta del establecimiento se abrió, y una sombra familiar cruzó el umbral. Era María, con su aire desafiante, pero a la vez frágil. Su presencia era como un relámpago en una tormenta oscura. Los ojos de mi hijo se abrieron de par en par, cambiando de un profundo azul a una mezcla de inquietud y asombro. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó ella, su tono lleno de sorpresas y preguntas no formuladas. La atmósfera se tornó tensa, como si el tiempo se suspendiera, y en un instante, todo lo que habíamos estado construyendo, desde el dolor hasta los pasos hacia la sanación, se tambaleó en el aire como un castillo de naipes. No solo el encuentro con la abuela pesaba sobre nosotros, sino que el momento estaba diseñado para ser un punto de inflexión, cargando el potencial de unirnos o separarnos aún más. Y entonces, en un giro inesperado, comprendí que no solo se trataba de lo que haríamos con el mensaje de María, sino de lo que todos nosotros significábamos en la intrincada red de nuestra historia. Y en ese momento de revelación, el clic de una puerta abriéndose resonó dentro de mí, dejando al descubierto emociones que no había estado lista para enfrentar. El silencio se instaló en la mesa, pesado como una tormenta que amenazaba con desatarse. María se plantó frente a nosotros, envuelta en un halo de incertidumbre. Su mirada se posó en mí, y luego en mi hijo. La tensión palpable vibraba entre nosotros, como si la atmósfera mismo respirara dudas y viejas heridas. Vine porque sentí que debía hacerlo, dijo María, su voz firmemente quebrada, como si cada palabra le costara un esfuerzo titánico. He pensado mucho sobre lo ocurrido. Estoy lista para hablar. Un escalofrío recorrió mi columna. Aquellas palabras resonaban como un eco del pasado, evocando recuerdos de discusiones acaloradas y momentos en los que las palabras se convirtieron en cuchillos. Un breve instante de confusión se apoderó de mí, y la necesidad de escapar a la seguridad de la negación me pasó por la mente. Pero el rostro de mi hijo, entre la esperanza y el terror, me ancló a la realidad. ¿Estás lista para escuchar?, pregunté, sintiendo que la pregunta se deslizaba por mis labios. Quería conocer su disposición, si su llegada era el inicio de un proceso más profundo o el final de un capítulo que nunca se había resuelto. No sé si puedo, pero debo hacerlo, respondió, su tono más fuerte, aunque casi vacilante. Mi hijo la observaba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. ¿Por qué ahora?, indagó él, su voz temblorosa. Después de todo este tiempo, viviste en el silencio solo para aparecer de repente. María se quedó en silencio, como si sus palabras se negaran a salir, y el peso de sus decisiones caía en un silencio abrumador. Porque me doy cuenta de que he estado huyendo de mis propios errores. Debo confrontarlo, y es algo que no puedo evitar más. El aire alrededor de nosotros se tornaba en un campo minado emocional, donde cualquier movimiento podría provocar una explosión inesperada. La tensión provocaba que mi mente girara, intentando anticipar las consecuencias de lo que estaba por ocurrir. Todos llevábamos marcas invisibles, y a medida que la conversación avanzaba, temía que esas cicatrices se abrieran aún más. Si no quisiéramos hablar, no estaríamos aquí, dije, eligiendo mis palabras con cuidado, como si cada sílaba pudiera ser un puente o una trinchera. María asintió. Lo sé, no he estado presente cuando realmente importaba, y eso me pesa. Siempre hay un momento en el que sabes que deberías regresar. También durante todos esos años he pensado mucho en lo que hice y, más importante, en lo que no hice. Mi hijo se inclinó hacia adelante, la curiosidad matizando su mirada, un destello de algo más que solo enojo brillando en su rostro. No solo has sido ausente, también decidiste cerrar la puerta detrás de ti. Y cuando uno cierra una puerta, también aleja a la gente. María dejó escapar un suspiro pesado, como si cada palabra que decía le costara el doble. Lo sé, y lo lamentaré siempre. Pero esta vez quiero abrir las puertas, en lugar de cerrarlas. Quiero escuchar, quiero entender. El eco de sus palabras sonó en mis oídos, como el susurro de un deseo enterrado. Era posible que el cambio, a pesar de lo doloroso, comenzara con la vulnerabilidad. Aún así, me invadió una profunda sensación de advertencia. La verdad que todos habíamos escondido por tanto tiempo estaba a punto de salir a la luz, y no podía prever cómo nos afectaría. Mamá, interrumpió mi hijo,
rompiendo la tensión que forzaba mis pulmones. ¿Estás dispuesta a abrirte a lo que pueda surgir, sin importar lo que encuentres? Porque tal vez, si hablamos de todo, podamos ver los puntos en común que hemos ignorado. Su voz, llena de incertidumbre, como un destello de esperanza, desarmó parte de mi miedo. Miré a María, y en su expresión vi la fragilidad que encarnaba. Tenía su propia batalla interna, un remolino de emociones que había reprimido por tanto tiempo. Podía sentir que era un momento crucial, y en el fondo, aunque quería proteger a mi hijo, también reconocía el poder de la verdad. Sí, respondí, llenándome de una determinación sorpresiva. Si vamos a hacer esto, debemos ser honestos. Aunque duela. Cada uno de nosotros, incluso en nuestras debilidades, debemos mostrar nuestra verdad. Justo después de pronunciar aquellas palabras, el sonido de una notificación en el teléfono rompió la atmósfera. Miré la pantalla y leí el mensaje que me había olvidado por completo. Es hora de que enfrentemos nuestro pasado. Era un mensaje de un número que no reconocía. Mis manos temblaron mientras lo miraba, como si el verdadero peso de la situación comenzara a manifestarse en cada rincón de la realidad. Era un recordatorio de que había más voces en esta historia, más capas y secretos que necesitábamos desenterrar. Las miradas se encontraron nuevamente en la mesa. La conversación había cambiado súbitamente, y de pronto la revelación que estaba escondiendo de mí misma emergió a la superficie, una corriente poderosa lista para arrastrarnos en su corriente. Nadie sabía aún el impacto que tendría en ese instante. Y, mientras los corazones de cada uno de nosotros palpitaban, sentí que nos adentrábamos juntos en un territorio desconocido, donde las verdades podrían ser liberadoras o devastadoras. ¿De quién es ese mensaje?, preguntó María, su voz teñida de curiosidad e intriga, y mientras el eco de la pregunta resonaba en la habitación, el futuro se tornó incierto, como un camino en la niebla, esperándonos al otro lado. La pregunta de María colgó en el aire, intensa y llena de anticipación. Mis manos, aún temblorosas, se aferraron al teléfono, y sentí una presión creciente en el pecho, como si las paredes de la habitación empezaran a cerrarse a nuestro alrededor. Cada uno de nosotros contenía la respiración, y el silencio se tornó en algo visceral. No lo sé, respondí finalmente, mi voz apenas un murmullo. No tengo idea de quién puede ser. Las palabras se amontonaban en mi garganta, conscientes del peso que cargaban. Desde el inicio, las decisiones que hice habían marcado la vida de todos en la habitación, y ese mensaje era solo un recordatorio más de que la incertidumbre siempre estaba acechando. Mi hijo entrecerró los ojos, como si tuviera miedo de la verdad que podía esconderse tras esa pantalla. ¿No vas a abrirlo?, preguntó, y aunque sonó seguro, en su voz había una chispa de ansiedad. Quizás deberíamos no sé seguir con esto primero, aventuré, sintiendo que el escudero en mí buscaba prolongar el inevitable momento. Pero algo dentro me decía que podíamos estar al borde de una revelación que cambiaría todo. María nos observaba, su expresión contemplativa pero expectante. La fragilidad en su rostro se mezclaba con la determinación. Tal vez no debamos ignorar que hay cosas que no controlamos, y eso incluye a quienes han estado en nuestras vidas sin que lo sepamos. Puede que este mensaje sea una parte de nuestra historia sin contar. Sus palabras resonaron como un llamado al coraje. A pesar del miedo, comenzaba a comprender que para avanzar, algunos secretos tendrían que salir a la luz, y así, con un respiro profundo, decidí abrir el mensaje. Las letras se iluminaron en la pantalla a medida que mis dedos se deslizaban sobre la superficie del teléfono. Las palabras se desplegaron ante mí: no puedes huir de lo que hiciste. Ya es tiempo de hablar. Las letras parecían cobrar vida propia, y en un instante, vi una imagen fugaz de rostros que había preferido olvidar. Un frío helado se cernió sobre mí mientras mis pensamientos volaban de regreso a un recuerdo que había intentado enterrar con todas mis fuerzas. Es de alguien que conoce nuestro pasado, murmuré, y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué dice?, preguntó mi hijo, la incertidumbre tiñendo su voz. Alguien que parece saber lo que hemos evitado enfrentar. Siento que se trata de un viejo error, contesté con desgano, sintiendo que la valentía se desvanecía. María se acercó un poco más, su mirada fija en la pantalla. ¿Qué sucedió en aquel entonces que pueda haber causado este impacto? Es hora de que hablemos de ello. Su voz, a pesar del temor palpable, era un grito silencioso por respuestas. En mi interior se revolvieron viejos rencores, el eco de decisiones difíciles y de caminos tomados que una vez parecieron ser la única opción. El recuerdo de la herida que había abierto una brecha inquebrantable entre nosotros me golpeó de nuevo. Yo no quería, no podía enfrentar las consecuencias entonces, balbuceé, mientras mi hijo me miraba.
el miedo y la expectativa brillando en sus ojos. No sé si estoy lista para volver a abrir esas viejas heridas, entonces, ¿siempre las dejaremos sin curar? Sin respuesta, cuestionó, su tono cargado de tristeza. Era como si mis propias sombras fuesen ahora las sombras que afectaban su vida. Pero podrás aceptar lo que venga, no importa qué tan difícil sea. María insistía, y comprendí que la única manera de atravesar este momento era manteniendo la vulnerabilidad como nuestra aliada. En ese instante, me di cuenta de que el silencio había sido un ladrón que nos había despojado de la posibilidad de sanar, y había llegado el momento de reexaminar nuestra historia con la tenacidad de querer nutrir, en lugar de destruir. Con un suspiro profundo, respondí, si tenemos que enfrentarlo, creo que es ahora. Pero si lo hacemos, debemos prometernos que seremos sinceros. Hice una pausa, buscando un rayo de esperanza. Aun si eso nos duele. Y antes de que alguien pudiera responder, el teléfono vibró. Nuevamente entre mis manos. En mi inquietud, lo había dejado olvidado por un momento. Al mirarlo, una sombra escalofriante se apoderó de mí, el número desconocido había enviado un segundo mensaje. Dame una oportunidad para que escuchen mi historia. No todos los errores deben condenar para siempre. El aire se volvió espeso mientras la revelación se asentaba. No solo había secretos entre nosotros, sino que otros estaban acechando en la distancia. La promesa de una confrontación más profunda y la necesidad de enfrentar tanto nuestro pasado como el suyo brillaba en la penumbra. Con un leve asentimiento, comprendí que las puertas estaban a un paso de abrirse completamente, y que ya nada podría ser igual. El eco de esas palabras siguió resonando en el aire, cada vez más pesado. Las luces de la habitación parecían atenuarse, y me dio la impresión de que la oscuridad comenzaba a crearse a nuestro alrededor, como si la incertidumbre se manifestara físicamente. Estaba claro que no había vuelta atrás. ¿Qué hacemos?, preguntó mi hijo, su voz temblando, quebrando el silencio. El miedo en su mirada era visible, pero también había un destello de determinación que no podía ignorar. Estaba listo, de alguna manera, para lo que estaba por venir. Y esa chispa me dio un pequeño empujón. Escucha, tenemos que discutirlo. Pero primero, necesito saber qué piensas tú. ¿Te sientes preparado?, le pregunté, midiendo mis palabras. Lo miré a los ojos, buscando una señal de que podría afrontar esta verdad que se acercaba. Aún había una parte de mí que dudaba. Yo, no sé, mamá. Pero lo que sé es que siempre has llevado esto sola. Si tienes que abrir viejas heridas, quiero estar a tu lado. Estoy aquí para ti, dímelo todo. Su voz era un susurro suave pero decidido. María se inclinó hacia adelante, conectando los puntos entre la angustia que ambos compartíamos. A veces, cuando enfrentamos el dolor, lo hacemos juntos. Eso fortalece los lazos y nos permite sanar, dijo, su mano apoyándose en mi brazo. Este gesto gentil me infundió un poco de valor, una especie de promesa silenciosa de que no estaba sola en esto. Respiré hondo antes de mirar el teléfono una vez más, como si con solo verlo pudiera desentrañar el misterio que se traía entre manos. Deberíamos responder. Preguntar quién es, y qué quiere. Ahora es el momento, afirmé con una lucidez que era tanto un alivio como un peso. María asintió con firmeza y, casi instintivamente, le pasé el teléfono para que ella pudiera comenzar el mensaje. Queremos saber quién eres. ¿Por qué contactas ahora? ¿Qué tienes que decirnos? Su respuesta fue breve, pero cada palabra parecía cortar a través de la neblina que nos envolvía. Los segundos se sintieron eternos, el silencio amplificaba aún más la expectativa. Volteé a mirar a mi hijo. Su rostro mostraba incertidumbre pero también la inquietud de una verdad que, al final del día, anhelaba. La espera resultaba insoportable, y en mi interior, las viejas cicatrices comenzaban a pulsar con la posibilidad de una nueva narrativa. De repente, el sonido de un nuevo mensaje interrumpió el silencio, y todos los ojos se volvieron hacia el teléfono como si contuviera la vida misma. Con manos temblorosas, María lo abrió, y al instante su rostro se ensombreció. Una sombra de reconocimiento cruzó su expresión. Se llama Eva, leyó, en un tono más bajo y templado, como si ese nombre retumbara en las paredes. Es alguien que no pensé que volvería a escuchar. Ella fue parte de lo que perdimos. Mis pensamientos se precipitaron en la confusión, tratando de recordar cómo esa figura se había desvanecido, y la realidad golpeó más fuerte de lo que había anticipado. Mis ojos buscaban la respuesta en los de mi hijo, esperando que él también entendiera la gravedad de este momento. ¿Eva? ¿La misma Eva?, preguntó, su tono de voz revelando cuánto le importaba,
aunque a él nada de esto le había llegado, pero mi historia, mis secretos ahora no solo lo tocaban a él, sino a todos. Sí, la misma, murmuré, sintiendo que un torrente de emociones que habían dormido demasiado tiempo, revivían intactas. Su regreso significa que lo que creímos que quedó atrás, aún sigue. Es como si el pasado nos estuviera diciendo que no hemos terminado con esta historia. Las palabras cayeron en sus lugares, y todos nos enfrentamos a ese espeluznante segundo de claridad. Pero antes de que María pudiera abrir el siguiente mensaje, había un nuevo tintineo. ¿Qué sigue para nosotros?, preguntó mi hijo, buscando respuestas. Sin embargo, fue el próximo mensaje lo que realmente nos paralizó. Era una foto, 4 rostros que apenas podía recordar, sonriendo, la felicidad etérea de un momento olvidado, pero a la vez crudo. Bajo esa imagen, las palabras simples y contundentes: siempre seremos parte los unos de los otros, y ahora es tiempo de que me escuchen. El mundo se detuvo. Estábamos a punto de caer en un abismo que ninguno había imaginado. La promesa de la verdad se volvía cada vez más cercana, pero el costo de esa verdad era incierto. Teníamos que decidir si esa historia compartida podría ofrecer redención o si, por el contrario, lo que se decía a continuación, podría desatar un nuevo ciclo de dolor. La pregunta que todos nos hacíamos era: ¿estamos preparados para lo que viene? El ambiente se sentía tenso, casi como si la habitación misma contuviera el aliento. Sentía que la foto en la pantalla irradiaba una luz sombría, recordándonos lo que habíamos perdido. La figura de Eva apenas emergía en mis recuerdos, pero su aparición evocaba un torrente de emociones que habría preferido mantener bajo llave. ¿Deberíamos contestar?, preguntó María, con la incertidumbre evidente en su voz. Tal vez lo que tenga que decir sea importante, o tal vez sea solo un eco de lo que nos ha atormentado, no lo sé, respondí, aún sin poder despegar la mirada de aquella imagen llena de sonrisas que parecían burlarse de nuestra situación actual. Pasamos tanto tiempo intentando olvidar, intentando dejar todo esto atrás. ¿Y si lo que viene solo nos lleva a más dolor? Mi hijo, en un acto valiente, tomó el teléfono de las manos de María. A veces, el dolor es lo único que nos deja claro lo que realmente valora, ¿no? Su voz recibió un nuevo nivel de firmeza, como si se transformara frente a mis ojos. Tal vez sea el momento de cerrar este capítulo, de descubrir por qué Eva aparece ahora. No podemos seguir huyendo. Las palabras de mi hijo resonaron profundamente en mí, como un eco de todo lo que siempre le había querido enseñar, que enfrentar los miedos es la única forma de sanación. Su entrega desarmó mis dudas un poco, pero la voz quebrada dentro de mí aún era fuerte. Pero, ¿estás seguro de que quieres saberlo? La verdad a veces duele más que la ausencia. Sí, me respondió, fijando su mirada en mí. Quiero que todos estemos completos. Necesito entender. María, sintiendo el peso de la decisión en el aire, comenzó a teclear con rapidez. Entonces vamos a ver qué quiere. Si realmente somos parte de esta historia, deberíamos conocer la perspectiva de todos. Mientras ella escribía, la tensión se volvía palpable. Mis dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa, mientras mi mente luchaba contra el torrente de recuerdos. Eva había sido como un faro en medio de una tormenta, y su ausencia había dejado un vacío del que nunca pude hablar. ¿Qué más me quedaba oculto en el fondo de mi corazón? Y, sobre todo, ¿qué significado tenía todo esto para mi hijo? Finalmente, el mensaje fue enviado. Las 3 miradas se dirigieron hacia la pantalla, esperando cualquier señal que indicara la llegada de una respuesta. Al llegar, un silencio ensordecedor llenó la habitación. La conversación había comenzado y todo lo que podía hacer era prepararme para lo que vino. Te he estado buscando, comenzaba el mensaje. Sé que este contacto puede parecer fuera de lugar, pero la verdad es que nunca quise irme. He guardado tantas cosas dentro de mí que siento que necesitan ser liberadas, no solo para mí, sino para todos ustedes. Una visión de recuerdos comenzó a formarse en mi mente. Cada vida que habíamos compartido, cada risa, cada lágrima. Eva había sido un hilo entre nuestras historias y, de alguna manera, nunca le dimos la oportunidad de tejerse a través de nuestros destinos. Siempre fuiste una parte importante de nuestras vidas, le respondí con una mezcla de incertidumbre y dolor. ¿Por qué nos dejaste? El mensaje tardó en llegar de vuelta, pero cuando lo hizo, lo que Eva compartió fue más que una simple palabra. Era un relato cargado de fragmentos de su vida, su batalla personal, y como cada uno de nosotros había sido un ladrillo en su trayectoria hacia la comprensión, Eva había luchado con sus propios demonios, y eso le había costado nuestra conexión. A medida que leía, podía sentir su dolor resonar,
y lo que más me sorprendió fue cómo sus palabras no solo apelaban a mí, sino también a mi hijo. Te llamé, porque tu vida es parte de la mía, y aún hay cosas que sanar. Quiero que entiendas que mi ausencia nunca fue una elección consciente, sino un escape de un dolor que pensaba que no podría soportar. Pero ahora, he podido ver lo que significa realmente la familia. Las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos, y sabía que se avecinaba una tormenta de emociones, deseando también que mi hijo pudiera encajar las piezas. ¿Qué piensas?, le pregunté, mirando a mi hijo que ahora leía la respuesta en sus manos. Su expresión oscila entre la compasión y la confusión. Es complicado, dijo al fin, su voz cargada de reflexión. Pero siento que tenemos que escucharla. Hay tantas cosas que quizás no comprendemos. El tiempo parecía retorcerse, y cuando me fijé en María, estableciendo contacto visual, supimos que estábamos al borde de algo monumental. Estamos aquí, le respondí a Eva, queremos reconstruir lo que se rompió. Pero tenemos que hacerlo todos juntos. El teléfono vibró, y con un resquicio de esperanza también llegó una inquietud, un mensaje más, cargado de promesas y secretos. Mi corazón latía con fuerza mientras el contenido de aquel nuevo mensaje nos advertía que, si todo salía bien, los lazos que habíamos creído desvanecidos, podrían solemnizarse una vez más. Pero, al igual que el hilo de una historia entrelazada, siempre había más que descubrir. ¿Están listos para la verdad?, decía el mensaje, y aunque aturdida por las emociones, la pregunta flotaba entre nosotros como un desafío y una invitación a develar el próximo paso. La luz del atardecer bañaba el café de la esquina con una calidez suave, mientras mi corazón latía con fuerza, intentando comprender todo lo que estaba ocurriendo. Estábamos allí, los tres, en el borde de una revelación que podría cambiar el rumbo de nuestras vidas. Eva, con sus palabras resonantes, había traído el pasado de regreso a nuestras vidas, y no podía evitar sentir la presión de todo lo que eso implicaba. Miré a mi hijo y a María. Sus rostros reflejaban la mezcla de incertidumbre y esperanza que latía en mí. Estamos listos para escuchar, decidí decir, eligiendo cada palabra con sumo cuidado. Era un punto de no retorno. Iba a abrir la puerta a toda una historia no contada, y el susurro del miedo seguía acechando. Pero algo dentro de mí sabía que había llegado el momento de enfrentar lo que habíamos eludido durante tanto tiempo. Mi teléfono vibró de nuevo. La vida no es solo lo que elegimos recordar, sino también lo que decidimos olvidar, decía Eva, su mensaje palpitando con la intensidad de un eco lejano. Estoy dispuesta a compartir mi verdad, pero deben saber que cada historia tiene un precio. ¿Están listos para pagarlo? La tensión en el aire cargaba cada rincón del café. Era un dilema. Sabíamos que avanzar hacia la verdad podría abrir viejas heridas, pero estaba claro que el silencio ya había hecho su trabajo envenenando nuestras relaciones durante años. Ese precio podría ser la sanación que tanto buscamos, murmuré, sintiendo que mi voz temblaba. Ha llegado el momento de lidiar con el dolor, y eso incluye enfrentarnos a nosotros mismos. María tomó un profundo aliento, su mirada entrelazada con la mía. Si todos hemos estado en lo mismo, entonces estamos listos, aseguró con una firmeza sorprendente, y aunque su determinación resonaba, no podía evitar preguntarme si esta decisión nos unirá o nos fragmentará aún más. La idea de abrir el pasado se sentía como desnudar el alma. Tomé el teléfono entre mis manos, cada segundo pareciendo estirarse al infinito mientras recapitulaba frente a mi hijo. Vamos a hacerlo. Sí, queremos saber cuál es tu verdad, Eva. Y haremos lo que sea necesario para entender. Las luces del café titilaron suavemente, como si también participaran del momento vital del que estábamos a punto de ser testigos. La pantalla de mi teléfono fulguró otra vez con un nuevo mensaje. Lo que vamos a desvelar cambiará el tejido de nuestra historia. Lo sé porque así aquellos que se mantienen reticentes se ven obligados a recordar. Vamos a desarmar los muros que hemos construido. Las sombras que nos persiguen no se desvanecerán solas. Un silencio profundo, cargado de significado, cayó sobre la mesa. Miré a mi hijo, su rostro iluminado por la luz suave del atardecer, y vi una chispa de determinación en sus ojos, como un náufrago que ve tierra firme por primera vez. Me aterra pensar en lo que vendrá, me atreví a confesar, pero el miedo no es un motivo suficiente para seguir huyendo. Entonces, comencemos, dijo mi hijo, y la firmeza de su voz caló hondo en mí. Hagamos esto juntos. Esto no se trata solo de un mensaje perdido, sino de otorgar sentido a lo que significamos entre nosotros. Las palabras brotaron con una honestidad que removió algo en el aire, así que con el corazón acelerado y el aliento contenido, decidí responder a Eva. Estamos listos. Te escuchamos, y esta vez no nos vamos a esconder. El mensaje se envió,
y en el instante siguiente, la voz de Eva resonó entre nosotros como un canto de sirena que podría atraer tanto como destruir. El teléfono vibró de nuevo, y esta vez, cuando leí su respuesta, una verdad profundamente enterrada se develó: un vínculo significa que siempre seremos responsables los unos de los otros. Mañana a esta hora, desnudaremos las historias calladas que nos unieron y nos separaron. Prepárense, porque ya nada será igual. Las palabras flotaron en el aire, llevándonos a un lugar donde cada uno se sumergía en el dolor, pero también en la esperanza de la redención. Había lo que perder, ya lo había visto. Pero también había tanto por ganar. Todo dependía de nosotros y de cómo elijamos aceptar el desafío de sanar. En ese instante, comprendí una verdad poderosa. La historia no era solo mía ni de mi hijo ni de María, pertenecía a todos. Era un relato de encuentros y desencuentros, perdones y herencias. Así que respiré hondo y, con la certeza de que habíamos comenzado a escribir el proceso de reconstrucción, susurré: juntos, no hay sombra que no podamos atravesar. Aquí estamos, y lo vamos a hacer. La luz del atardecer se desvanecía, y mientras el universo se sumía en la oscuridad, entendí que, al reunir nuestras voces, podíamos volver a crear nuestra historia una vez más. Porque finalmente, no era solo el eco del pasado que nos perseguía, sino la promesa de un futuro donde el amor podría florecer. En la penumbra, mientras el mundo seguía girando a nuestro alrededor, supe que había llegado el momento de renacer, y tal vez, solo tal vez, las cicatrices que llevábamos pudieran convertirse en el mapa de nuestra sanación.